Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este otro webinar de ProBIM. Le agradecemos muchísimo por su participación y por mostrar interés en participar en lo que es la importancia de la estandarización BIM y los formatos abiertos. Pues esta vez tenemos el honor de contar con el maestro, el arquitecto Evelio Sánchez, que nos va a hablar sobre la importancia de trabajar bajo las normativas BIM y los formatos abiertos para crear una industria más organizada y mejor conectada. Así que les invitamos a que estén atentos. Cualquier pregunta que tengan la podemos resolver en el transcurso y también si tienen alguna pregunta al final serán respondidas. El arquitecto Evelio Sánchez es es encargado del CTO de BIM Job Offer, que está por ahí en Instagram. También es un podcaster de BIMRAS y aquí tenemos el honor esta noche de poder escuchar sobre su conocimiento y la importancia de lo que son las normativas y la estandarización, BIM y los formatos abiertos. Así que este espacio es suyo, maestro, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues lo primero, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por pensar que podía contaros algo que os pueda ser del más mínimo interés. Y nada, deciros que encantadísimo de estar asistiendo a una comunidad que por lo que sé está naciendo, está creciendo y espero verla ya pronto muy floreciente. Como decía, voy a compartiros la presentación. De todas formas, como ha dicho Neudis, cualquier pregunta, cualquier interrupción que queráis hacer, con toda libertad, por favor, hacedla, porque bueno, seguro que la duda que tenga uno puede ser para resolverle a mucha gente. O, bueno, que no me gustaría que nadie se fuese con dudas a casa. De hecho, para empezar, creo que Víctor Angulo ha hecho una pregunta sobre CDs creo que ha dicho de open source o gratuitos. Déjame que eche un vistazo a la pregunta. La pregunta que ha hecho ha sido si hay algún software libre como Common Data Environment. Lo hay. De hecho, si te vas a ver, tiene sus limitaciones, ojo. Pero si te vas al canal de YouTube de BIMRAS, recientemente, la semana pasada precisamente, emitimos desde nuestro canal de Twitch la configuración y puesta en marcha de un servidor de BIM Server, de Open BIM Server, que es un servidor gratuito en Java que se puede descargar e instalar en un servidor local. Y bueno, es una solución que nos permite ser utilizada como CDE, en la que poder visualizar IFCs. Y bueno, si tienes algún interés, como tienes mi contacto, sin ningún problema, nos ponemos al tema. Pero de todas formas, echar un vistazo a la grabación que hicimos el miércoles pasado. Fue una grabación del grupo internacional, grupo latino de FreeCAD, en el que Diego Capelletti nos mostró cómo utiliza el Open BIM Server como CDE gratuito. Como decía, voy a compartiros ya la pantalla. Espero no prolongar, no alargarme mucho, pero si veis que me enrollo, que tengo cierta Tranquilo, tranquilo. Me lo decís y trataré de que esté contenido en 45 minutos, una hora como muchísimo. Bien, a ver si esta es la pantalla que quiero compartir, efectivamente. Y a ver si me voy a las notas para yo poder ir viendo. Bueno, por supuesto, gracias a Luis, gracias ProBIM por invitarme y bueno, espero que sea de interés para todos. Aunque ya lo ha dicho Luis, soy Luis Sánchez, soy arquitecto. Y lo primero de todo es decirles que no soy de esos arquitectos que firman aeropuertos, ni grandes centros comerciales, ni siquiera hospitales de todo tipo. No estoy en esa liga. Soy un arquitecto, como seguro que lo serán muchos de los que están hoy aquí, o al menos eso espero, porque a fin de cuentas la idea es ver que esto de las normas y del IFC y todo esto no es solo para grandes marcas, no es solo para grandes firmas, sino que es una cuestión transversal para todos. Además de arquitecto, soy un apasionado de la tecnología,
Así que junto a mis dos compañeros, Rafa Tenor y Rafael Carballo, que veis ahí en la presentación, pues hablamos de BIM y de tecnología por lo menos un par de veces al mes en BIMRAS. Y bueno, en breve, en poquito, en unas semanas, ahora ya casi 30 años, así que digo 30 años, 3 añitos. Los que no nos conozcan pues pueden buscarnos en cualquier red social porque seguro que nos encontrarán y pueden escucharnos hablar entre nosotros y conversando, que es lo más interesante, conversando con algunos de los miembros más relevantes del mundo BIM hispano, como decía, un par de veces al mes. Como les digo, llevamos 3 años, con lo cual ya hay bastante material para escuchar. Bien, dirán, ¿qué demonios es esto? ¿Qué hace aquí el que haya reconocido una desgranadora de algodón? Bueno, pues afortunadamente no es fácil imaginar lo penoso que debía ser trabajar algodón antes de la aparición de esta máquina, que bueno, en el fondo es una máquina bastante sencilla. Aún así, sí me gustaría que viendo la maquinaria nos imaginásemos cómo de pesado sería retirar las semillas de toneladas de algodón a mano. Yo, desde luego, estoy seguro de que sería una labor bastante penosa. Y esta otra es una imagen de un mosquete, un arma, bueno, el arma por antonomasia, el arma que entre los siglos XVI y XIX fue el arma en todas las batallas. 300 años de utilización de esta arma que se cargaba por delante, apretaba el gatillo y la bala salía disparada, sin más. Por cierto, que si era capaz uno de repetir el proceso era muy buena señal, porque fundamentalmente significaba que todavía estaba vivo en la batalla. Pero bueno, imaginen la tecnología de la época, pues claro, no siempre la bala salía disparada, no siempre salía por delante, en fin, había multitud de incidencias. Y entre otras cosas era porque estas armas se fabricaban a mano. Cuestión que además hacía que cuando se estropeaba, por ejemplo, el percutor o el cañón, o posiblemente cuando el gatillo, el mecanismo del gatillo dejaba de funcionar, el arma resultaba completamente inservible. Porque la reparación, como eran armas hechas a mano, pues no era una reparación trivial y al fin equivalía pues a fabricar un arma nueva. Con lo cual, pues no era sencillo reparar estas armas y sí era costoso. Cada pieza, por cierto, se elaboraba a mano, una tras otra. Cada una de las piezas del arma se elaboraba a mano. Cada uno de los trozos de metal que ven ahí se trabajaba a mano para poder conseguir un arma que se ensamblaba y se llevaba al campo de batalla. La pregunta es, ¿alguno se imagina cuál es la parte común que tienen esta imagen y esta otra? Pues hombre, espero que no, porque si no me fastidiaría la mitad de la presentación. Pero bueno, es que además estas dos imágenes tienen mucho que ver con la estandarización y espero que al final de la charla entiendan que tiene que ver también con los formatos abiertos en BIM. Tranquilos, sigue siendo una presentación sobre estandarización y formatos abiertos BIM, así que no se han equivocado ni de hora ni de sitio. Este señor, por seguir con fotos con cierto aire antiguo, este señor es Eli Whitney, un inventor estadounidense, como ha habido muchos en la historia, y este tiene la peculiaridad de que estaba al borde de la bancarrota, a pesar de haber sido el creador de la máquina de desgranar algodón, pero estaba al borde de la bancarrota porque se había gastado casi todo lo que había ganado con la máquina en defenderse en la lucha de patentes en la que se vio involucrado. El tema es que, como digo, al borde de la bancarrota, el señor Whitney ganó una licitación para proveer al ejército de los Estados Unidos de más de 10.000 mosquetes que, como les indicaba hace un momento, se fabricaban a mano. Y además, para empeorar la situación, Whitney no había fabricado un mosquete en su vida. Simplemente se presentó a la licitación, entre otras cosas, para intentar salir de esa bancarrota en la que estaba a un paso. Como digo, ni un arma había fabricado Whitney en su vida. Pero la historia además es apasionante, porque cuando venció el plazo de entrega del material, el ejército de los Estados Unidos, evidentemente, reclamó sus entre 10.000 y 15.000 mosquetes, no recuerdo cifras.
Pero bueno, el ejército de Estados Unidos reclamó sus armas y descubriendo que Whitney, al cabo del plazo, no había fabricado ni la primera. O sea, no había fabricado ni un solo arma de las comprometidas, ni una. Eso sí, en esas licitaciones el dinero iba por adelantado, con lo cual la sorpresa fue mayúscula porque encima Whitney había dedicado todo el dinero del contrato, absolutamente todo el dinero del contrato, a desarrollar troqueles y moldes para la fabricación de las piezas con las que pretendía fabricar el encargo. O sea, se pasó todo el plazo de entrega preparando los troqueles con los que fabricar posteriormente las armas. Por no abundar en detalles, Whitney entregó al ejército de los Estados Unidos algo mucho mejor que los 10.000 mosquetes. Whitney en realidad entregó 10.000 mosquetes que podían ser reparados cuando fallase cualquiera de sus piezas, porque lo que había hecho Whitney fue desarrollar unos mosquetes que podían intercambiar sus piezas. Todas las piezas de los mosquetes, de los 10.000 mosquetes, estaban fabricadas exactamente igual. Y cuando digo exactamente, quiero decir que eran las mismas piezas, que eran perfectamente intercambiables. Eso que a día de hoy nos parece tan evidente, que decimos, bueno, pues nada es sorprendente. Bueno, pues en el siglo XVIII creo que era, tenía bastante de sorprendente, no solo de sorprendente, sino de revolucionario. De hecho, bueno, lo cierto es que la idea y la tecnología ni siquiera eran de Whitney, pero como en otras ocasiones, en realidad eran de un francés, Leblanc creo que era. El caso es que, como bueno, en tantas ocasiones, quien se lleva el mérito es un estadounidense. El caso es que para llegar a un sistema de piezas intercambiables que pudo ahorrar millones de dólares de aquel entonces al ejército estadounidense, Whitney debió desarrollar los estándares que le permitieran responder a la demanda de armas de forma eficiente. Y precisamente porque desarrolló esos estándares es porque pudo ser eficiente. Lo de los formatos abiertos y cómo se hizo con la tecnología del francés Honor Leblanc, pues eso es otra historia que supongo que no deja en tan buen lugar a Whitney. Todo esto para decirle que los estándares tienen una trayectoria y bueno, entre otras cosas, bueno, en España, por ejemplo, que es de donde yo les hablo, hasta hace 3 años AENOR, la empresa que se encarga de desarrollar el tema de normativas y demás, era parte de lo que en la República Dominicana llaman el INDOCAL, la empresa o la institución que se encarga de gestionar todo el tema de normativas y demás. Hoy en España es la UNE quien gestiona y desarrolla la normalización en España, y AENOR, que antes era parte de la UNE, pues se dedica a la certificación y a formación en ámbitos de normalización. Esto se lo digo porque recientemente AENOR ha publicado en su colección informes de normalización, que bueno, estoy seguro que no son los libros de cabecera de ninguno de ustedes, no son los míos tampoco, ni mucho menos, pero ha publicado un documento titulado Estandarización de la información digital para el proyecto, construcción y gestión de edificios y obras de ingeniería civil. Afortunadamente el título corto es Informe BIM. Como le digo, han publicado este libro y bueno, este libro es un documento de 20 y tantas páginas y bueno, de hecho si aprovechan para escanear el código QR que tienen en pantalla, les lleva directamente al PDF donde pueden bajar el informe completo. Pues este informe, como les digo, publicado, pues no sé, creo que en diciembre, este mismo mes de diciembre, lo cierto es que a mí me ha puesto las cosas bien fáciles a la hora de ordenar los motivos que pueden apoyar la importancia de la estandarización en el marco de los procesos digitales que giran en torno de nuestro acrónimo favorito también. Bueno, pues recientemente me anuncié que iba a tener esta charla y un compañero de aquí español, pues a través de Twitter me recomendó que echara un vistazo a esta publicación. Y la verdad que les debo decir que la he tomado directamente como base de la presentación, porque me parece muy, muy adecuada. Esto es la gestión de la información. La normativa que rige la gestión de la información en nuestro entorno
las normas que marcan el cómo se gestiona la información en entornos BIM, se recogen en estos 5 apartados, 6 en realidad, pero bueno, básicamente en la UNE ISO 19650, en la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, de las cuales, si no recuerdo mal, están publicadas la 1, la 2, la 4 y recientemente, no, perdón, la 1, la 2, la 5 que está publicada recientemente y la 4 que está en desarrollo. Todavía la 3 está publicada a nivel internacional, pero todavía en España hasta el primer trimestre del año que viene no se prevé su adopción. Para cualquier organización, y en este sentido quiero volver a lo que comentaba al principio, de yo soy un arquitecto que no hace hospitales, que no hace aeropuertos, que no hace estaciones de tren, ni grandes bloques de 300 viviendas, ni siquiera. Para cualquier organización, tenga el tamaño que tenga, hay que tener en cuenta que siempre tiene la posibilidad de acometer la implantación y puesta en marcha dentro de su estructura de una normativa o de una forma de trabajar. Porque que decidamos trabajar conforme a una normativa determinada o conforme a unas recomendaciones metodológicas, pues es una decisión de organización, pero cuando la organización es uno mismo o cuando somos 3, 4, cuando somos media docena de profesionales que trabajamos en un mismo entorno, también es posible. No es una cuestión que tenga única y exclusivamente que ver con el tamaño de empresa. Entonces, esto me gustaría dejarlo claro porque yo también creo que resultará, pues para muchos evidente, que el mayor beneficio de las normativas o del buen hacer en el trabajo, cuando más se nota, cuando llega realmente ese beneficio, es cuando llega a la totalidad de la cadena de suministro, compartiendo una forma de trabajar y unos criterios comunes. Y eso quiere decir que desde el escalón más bajo de nuestro sector hasta el escalón más alto en esas torres llenas de ejecutivos, todos se benefician de compartir una forma de trabajar y unos criterios comunes. A día de hoy somos muchísimos los que trabajamos por la transformación digital del sector de la construcción. Yo creo que activamente, con charlas como esta, con presentaciones similares a esta o directamente, pues como decía Nevis, gestionando BIM Job Offers, un portal de empleo dirigido al sector de la construcción en BIM. Yo creo que trabajamos por esa transformación digital y trabajamos desde diversos campos, con puntos de vista no siempre coincidentes, pero en lo que estoy seguro que estaremos todos de acuerdo es que la metodología BIM es uno de los pilares de esta transformación digital. Es uno de los factores que sin duda alguna va a ayudar o ayudará a aumentar los índices de productividad y competitividad que por cierto, no conozco el detalle de República Dominicana, pero en España el sector de construcción suele estar siempre de los últimos en los índices de productividad y competitividad entre los sectores económicos. Sin embargo, curiosamente somos muy poco eficientes como sector, somos muy poco productivos como sector, somos muy poco competitivos como sector, pero somos de los sectores que mayor impacto económico tenemos en la economía del país. Entiendo que en República Dominicana no debería ser sí. muy... Es tal cual así. Es que, a fin de cuentas, no es una cuestión de cultura, es una cuestión de sector. En Estados Unidos pasa lo mismo, por más que pretendan que están a la cima del mundo. Como les digo, el uso de la normativa, el hecho de tener una normativa común que nos permita hablar el mismo idioma, compartir una forma de trabajo, compartir criterios de arriba abajo en toda la cadena, pues hace que, o creo positivamente, que puede hacer que tengamos, que demos pasos en esa transformación digital del sector, que creo que es el camino hacia el que debemos seguir para elevar esos índices de productividad seguro y de competitividad por descontado.
podrían ser otras normas, no tiene por qué ser la 19650, no tendrían por qué ser esta siquiera, podrían ser unas normas propias de país, podrían ser las normas que uno quisiera. Antes de la 19650 fue la serie de la ABS 1192 británica, o podrían haber sido cualquier otra. Lo que yo tengo bastante claro es que la ISO 19650, las ISO, esta serie de 5 normas, sirven o servirán para que todos nos movamos en un marco común de referencia. Y eso es lo interesante. Un marco que no es otra cosa que una herramienta que nos tiene que permitir llegar a un modelo de información que sirva a todos los agentes. Que todos los que estamos implicados en la concepción, construcción y explotación de un activo, de una infraestructura, de un hospital, pero de cualquier elemento que tengamos que construir, que todos podamos hacer uso de ese modelo de información y que además garantice este marco común de referencia, que garantice que da respuesta a todos los actores, tanto los que lo construyen, como decía, como los que los operan, por medio de procesos compartidos. Y esa es la clave, que tengamos procesos en los que todos trabajamos en la misma dirección. Porque, a fin de cuentas, en el fondo, estas normas no serían las únicas a tener en cuenta, pero son el punto por el que yo entiendo que podemos arrancar. Como digo, no son las únicas a tener en cuenta de cara a la estandarización de la información de los activos construidos. Se encuadran en un conjunto bastante más amplio de normas que permitirían pues, esa estandarización de la información, y esta es la clave, garantizando que ésta es accesible en un futuro. El hecho de que nosotros partamos de unas normas que fijan unos criterios comunes, que fijan una forma de trabajar, que fijan ese marco de referencia, lo que está garantizando es que tenemos una garantía de accesibilidad a esa información que hemos generado en el futuro. Porque al tener, digamos, el marco de juego, al tener las reglas de juego a la vista, todos podemos acudir a ellas en un momento u otro. Y como digo, bueno, el marco normativo, pueden observarlo aquí, es bastante amplio, por no decir abrumador. A mí, desde luego, me resulta complicado decir que me cuesta decirle a nadie que se enfrente a toda esta normativa, y son solo las normativas que aplican directamente a la metodología BIM. Me cuesta decirle que se empape de ellas. Por eso empezaba por la 19650, porque es una normativa que entiendo que es asequible y que a partir de la implementación de esa normativa pues iremos requiriendo y buscando de otras. En todo caso, no creo que haya nadie de los asistentes con un mínimo de interés en la metodología BIM que no considere que el hecho de contar con modelos digitales dentro del ciclo de vida de nuestros edificios o infraestructuras pueda suponer una diferencia sustancial en costes, tanto económicos como medioambientales. Si ven que doy cuestiones directamente relacionadas con BIM como sabidas o como asumidas, pues coméntenmelo en caso de que no sea así, porque sí doy por hecho que estoy en un ambiente en el que por lo menos hay un cierto interés al respecto, y en el que somos conocedores de las ventajas que puede suponer. De hecho, tampoco se les escapará a muchos que contar con estos modelos digitales puede convertirse en un elemento crucial para la colaboración eficiente, esto es clave, una colaboración eficiente entre los distintos agentes que intervienen en toda la cadena de valor de un activo, sea una infraestructura, sea una edificación, sea el tipo de activo que sea. Y para ello, desde luego, entiendo que es imprescindible, desde mi punto de vista, volver al comentario que les hacía en la diapositiva anterior. El objetivo de estas normas, de todas estas normas, es permitir la estandarización de la información. ¿Para qué? Para garantizar que ésta es accesible en un futuro. Porque si hacemos las cosas conforme a un manual de instrucciones, conforme a un juego ordenado en el que estamos todos de acuerdo, probablemente en el futuro podamos volver a ese juego que hemos jugado y entenderlo perfectamente. Porque, a fin de cuentas, no deja de ser las instrucciones o las reglas en las que nos hemos movido constantemente. Y aquí me van a permitir que les muestre esta imagen un poco borrosa, y lo siento porque la definición no es la que me gustaría, pero esta foto estos días he estado recorriendo varios,
varios de los grupos de WhatsApp en los que participo, varios de los foros en los que me muevo, varias de las redes en las que pueden encontrarme y no he sido capaz de encontrar la imagen con mejor calidad. Así que, a pesar de la mala calidad, se la traigo por lo ilustrativa que puede resultar. Sin entrar a discutir lo tendencioso que puede ser la imagen, soy muy crítico con respecto a la representación gráfica de los datos y en este caso es una imagen muy tendenciosa con una clarísima intención por detrás. No sé si expresa, no sé si una intención consciente o no, pero hay una intención clara en esta imagen. Y bueno, sin acudir tampoco a aquello de que la estadística es la ciencia que nos permite tomar los datos objetivos para decir aquello que queramos que digan, lo cierto es que en estas imágenes se alumbra una situación que entiendo que no les va a ser ajena. No les va a ser ajena y bueno, tampoco voy a valorar por qué, pero entiendo que no todos los jugadores tienen las mismas cartas en esta partida. Esto, a fin de cuentas, esto que estamos viendo es una partida de cartas, una partida comercial en la que a día de hoy no todos los jugadores tienen las mismas cartas. Tampoco voy a entrar a valorar cómo hemos llegado a esta situación ni muchos de los motivos que nos han llevado a una situación que si bien no es tan dramática como parece pintarse aquí, repito que la imagen es muy tendenciosa, desde mi punto de vista resulta preocupante a medio y largo plazo. Les recuerdo el comentario anterior. El objetivo de las normas es permitir la estandarización de la información, garantizando que ésta es accesible en un futuro. Imagino que si el mapa de la derecha no miente, la mayoría de ustedes trabajará con Revit. Y aunque la herramienta de videoconferencia no me lo permite, me gustaría saber cuántos de los que ahora trabajan con Revit lo hacían en el año 2006, cuando todavía era Autodesk Revit Building 9.0. Para que no crean que juego con cartas marcadas, tampoco nos vayamos tan lejos. Piensen solo cuántos de los que ahora utilizan Revit lo hacían hace 5 años. Seguro que bastantes de ustedes. Seguro. Bueno, es una cuestión de mercado. La respuesta que realmente me interesa es cuántos de los que usaban Revit hace 5 años creen que podrían recuperar sus modelos de entonces con la actual versión de su software. No es imposible, ya lo sé. Hoy precisamente contrastaba este dato, yo no utilizo Revit, pero contrastaba este dato y me confirmaban que efectivamente no es imposible, pero bueno, me hablaban de que vamos a encontrar, o es fácil encontrarnos con, llamémoslo así, ligeros problemillas. En algunos casos no tan ligeros. De hecho, pues me imagino que esos problemillas no serán tan ligeros si afectan a la parte del modelo que le interesaba recuperar. Pero bueno, eso es otra cuestión. El hecho es que la herramienta debería ser muy similar, ¿no? Hace 5 años. El formato debería ser casi igual, pero resulta imposible garantizar que los datos que se guardaron son los mismos datos que se recuperarían a día de hoy. Pongámonos ahora 10 años por delante. ¿Creen que los modelos que hoy desarrollen podrán serles útiles dentro de 10 años? Claro, muchos dirán, bueno, ¿para qué voy a querer dentro de 10 años un modelo? Bueno, amplío la pregunta. ¿Creen que las herramientas con las que trabajan serán las mismas dentro de 10 años? Personalmente, opino que la respuesta a ambas preguntas es no. Los modelos que se desarrollen hoy no podrán ser útiles dentro de 10 años, no los que se desarrollen en formato nativo, y las herramientas con las que trabajamos dentro de 10 años necesariamente no serán las mismas dentro de 10 años. Esto es así, bueno, porque los formatos con los que se almacena la información de sus modelos a día de hoy no son conocidos. Ustedes saben que almacenan en RVT, saben que almacenan en PLN en caso de Archicad, saben que almacenan en archivos MDW en caso de Allplan, pero no saben qué hay dentro de ese formato. Por lo tanto, dentro de 10 años, esos formatos no podrán ser interpretados si no están, si el interpretarlos no está en los planes de los propietarios de dicho formato, o sea, de las marcas propietarias de esos formatos. Y vale, puede parecer que me pongo un poco apocalíptico y es posible que alguno de ustedes lo entienda mejor si les digo que piensen cuando han tenido que recurrir a planos en papel para documentar el estado de un edificio o de una infraestructura en la que tuvieran que intervenir. Un edificio pues, de hace
15 años, ya no digo más, 20 años. 20 años, año 2000, bueno, todavía podría ser. Pero imagínense un edificio de hace pues 50 años al que le toca, en el que les toca intervenir y en el que quieren tener constancia de lo que se hizo entonces. Indefectiblemente les va a tocar pasar por la traslación de los planos de papel a los planos o al modelo geométrico con el que quieran trabajar. Así que la misma frustración que habrán sentido al tener que hacer el trabajo, rehacer el trabajo, porque realmente ha sido rehacer el trabajo con una herramienta distinta a la empleada para crear esa información, podrán estar sintiéndolo dentro de 10 años. El hecho de que yo haya tenido que tomar unos planos en papel, escanearlos, que ya es un avance, no he tenido que tomar las medidas en escalímetro, pero el hecho de que tenga que escanearlas, que tenga que incorporarlo como imagen, que tenga que calcar directamente sobre esos planos en formato raster, es frustrante porque la información está ahí, pero está en un formato que es completamente incompatible con la herramienta que yo tengo a día de hoy. Si esto lo llevamos al mundo digital, carece completamente de sentido, porque bueno, puedo entender que un formato físico en su traslación al formato digital tenga sus costes asociados en forma de trabajos, en forma de labores previas. Pero en el caso de formatos digitales en los que el intercambio de datos es inmediato, en el que la transformación de esos datos puede hacerse de forma inmediata y desasistida, no veo el sentido. Pero es que además esto pasa porque los formatos privativos, propietarios o nativos, me da igual cómo le quieran llamar, no están garantizados, no están pensados, para garantizar el acceso a la información a largo plazo. Están pensados para ser útiles en el día a día, para ser útiles hoy, para ser útiles mañana, pero no para ser útiles pasado mañana. Esto es uno de los porqués es importante la normalización. Porque, entre otras cosas, nos va a proveer de herramientas que están pensadas para garantizar el acceso a la información a largo plazo. Las normas tardan mucho en ser aprobadas, tardan mucho en definirse, pero también tardan mucho en ser renovadas. Porque tienen procesos que no son inmediatos, son procesos de consenso, son procesos que no responden a cuestiones meramente comerciales. IFC es un estándar. Es un estándar ISO que nos permite el intercambio de datos en construcción y en Facility Management. Pueden verlo ahí en el centro de la pantalla. Está dentro del mismo ecosistema de normas que les enseñaba antes, para que supongo que antes no se habrían fijado, pero ahí tienen la diapositiva. Efectivamente es la misma imagen y efectivamente en el centro pueden ver la norma que rige, que recoge el estándar IFC como un estándar ISO. Bueno, pues esto es una de las cuestiones que nos va a permitir convertir el IFC en una herramienta pensada para garantizar el acceso a la información a largo plazo. Pero ojo, como ya he dicho en alguna ocasión, IFC no es de XF. Vale que también he dicho que BIM es CAD, porque BIM es diseño asistido por ordenador, y al igual que una hoja de cálculo es una herramienta que nos puede asistir en fases de diseño, el BIM también puede ser así descrito. Pero lo importante es que IFC no es un DXF. Y hago esta anotación del BIM y el CAD y de la hoja de cálculo y demás, porque ahora mismo parece, por lo menos es la percepción que yo tengo, que el BIM solo es la M de modelado, cuando la potencia de la herramienta, desde mi punto de vista, reside fundamentalmente en la I de la información y en la capacidad que tengamos de trabajar con ella. Un BIM centrado en la definición geométrica del modelo y en el uso de modeladores, yo a veces lo he llamado un BIM modelocéntrico, es una gran herramienta si la pensamos en términos de generación de documentación y sobre todo si la pensamos en términos de generación de documentación frente a alternativas CAD. Pero no nos engañemos, por lo menos desde mi punto de vista, el BIM utilizado así no es una herramienta disruptiva. No es la herramienta disruptiva que necesita nuestro sector. No es la herramienta que va a hacer que pongamos el nivel de competitividad y de productividad en cifras que nos hagan estar por la parte alta de la tabla.
Yo estoy convencido que la verdadera disrupción llega o llegará, yo creo que llega, está llegando, ya ha llegado en muchos casos, de la mano de un modelo BIM centrado en los datos, un modelo BIM centrado en la ley de información, en la que cada agente sea capaz de proveer, bueno, un tipo de información, no todos necesariamente la misma, en la que cada agente sea además capaz de recoger la información que otro ha generado en el modelo, porque el modelo no es el modelo geométrico. El modelo BIM es un modelo que incluye el modelo geométrico, pero el modelo de información que hay alrededor del modelo BIM es también parte del modelo. Esa información también hay que modelarla. Y como decía, yo creo que ese modelo BIM centrado en los datos, centrado en la información que cada agente sea capaz de proveer, pero sobre todo centrado en la interconexión de esos datos con orígenes en los distintos actores que intervienen en el ciclo de vida del activo, esa sí puede ser una herramienta verdaderamente disruptiva. Bueno, ya hubo quien lo vio bastante antes que yo, porque yo a fin de cuentas lo que hago es aprender de los demás, y le llamaron, le pusieron el nombre de BIM Level 3, en los niveles de madurez BIM que puede presentar una organización, una estructura, pues hay un nivel tercero, un nivel 3 en el que se supone que esta información ya fluye de forma natural entre los distintos agentes, de forma que cada uno de ellos es capaz de aprovechar toda la información que los demás son capaces de generar. Se lo voy a contar muy rápido porque doy por hecho que el que más, el que menos en este foro ya conoce qué es, pero bueno, ¿qué es esto del IFC? Muy rápido. Son las siglas de Industry Foundation Classes, es un modelo de estándar, perdón, es un modelo de datos estándar y abierto, es el modelo de datos estándar que se utiliza, que se debería utilizar o que se promueve que se utilice en la industria de construcción, y según la definición de la Building Smart, la organización que cuida o que gestiona este formato, es una descripción digital estandarizada de la industria de la construcción de activos. Es un estándar abierto, internacional, como hemos visto, y promueve la capacidad de este para ser neutral y utilizable a través de una amplia variedad de equipos de hardware, plataformas de software e interfaces para multitud de situaciones de uso. Dicho esto, yo me quedo con la parte que a mí me resulta más interesante. Por un lado, que es un modelo de datos estándar y abierto, es, como hemos dicho, recogido por la normativa ISO, abierto porque está perfectamente documentado, cualquiera puede implementar el formato IFC. Y la segunda parte que me gusta es la de que es neutral y utilizable en multitud de situaciones de uso. El hecho de que sea neutral quiere decir que no depende de las veleidades de las decisiones comerciales de una empresa o de otra, sino que es un estándar que nos vale a todos. Por decirlo también muy rápido, en la actualidad los esquemas o versiones que más nos encontraremos son el IFC 2.3 y el IFC 4.1. Fíjense que el 2.3 es un formato probablemente el más utilizado a día de hoy y es del año 2005. El 4.1 es del año 2018 y bueno, sigue en evolución, creo que estaba el 4.5 a punto de aprobarse. Pero aquí ya empezamos con cuestiones, que es que, caramba, teníamos un formato y ahora tenemos dos. Bueno, pues elegir uno u otro no depende solo de lo que a mí me parezca, me apetezca o me parezca bien en este momento, sino que debe ser un parámetro en el que tenemos que tener en cuenta bueno, cuestiones como va a ser accesible para todas mis herramientas de software. Cuando decidimos que un formato es el que nos sirve, una de las cuestiones que debemos plantearnos como inicial es: ¿todo mi flujo de trabajo es capaz de aprovechar este formato en el que estoy trabajando? ¿O requiero de conversiones que puedan hacer perder datos, que puedan suponer simplificaciones, que puedan suponer problemas en un futuro? Bueno, pues es evidente que entre dos formatos que distan más de 10 años, pues tiene importancia también el tipo de información que se puede esperar encontrar en cada uno de ellos. Pero el hecho de que nos planteemos ya desde un inicio el formato que yo elijo, para qué lo elijo y por qué lo elijo, supone una
una forma de enfrentarse a las herramientas de software que tenemos que probablemente nos haga valorar de otra forma las que ya utilizamos actualmente. Así muy rápido, por poner un ejemplo de las diferencias entre un IFC 2X3 y un IFC 4, bueno, pues el elemento que tiene en pantalla. Con IFC 2X3 pues podría ocupar bastante más que con IFC 4, simplemente porque se va evolucionando el sistema de representación, pero fundamentalmente la información tendría que ser recuperable en ambos casos. Y, como digo, sin más, es una cuestión sobre la que yo creo que conviene pararse a reflexionar antes de lanzarnos a decidir un formato u otro. Por otra parte, los usos que vamos a darle a ese formato de IFC, bueno, pues fundamentalmente quizá el más inmediato es el de visualización. Es un formato que nos sirve para ver los modelos sin la herramienta de autoría que ha servido para generarlo, y habitualmente va ligado a imágenes poco realistas. Bueno, es muy decepcionante para mucha gente el no encontrarse con imágenes cercanas a un render en estos casos, pero bueno, porque yo entiendo que es un formato utilitario, es un formato en el que, bueno, nos interesa ver, entender qué es lo que tenemos. Es el formato que digamos, supera al formato bidimensional de los planos o de los PDFs, y que no venga aquí nadie a decirme que el PDF 3D también funciona, pero que es un formato en el que nos interesa la información contenida, con lo cual, bueno, la representación fidedigna o fotorrealista pues no tiene cabida en este caso. Por supuesto, hay un montón de visores IFC, muchísimos de ellos gratuitos y muchísimos de ellos muy buenos, muy solventes, incluso siendo gratuitos. Otro elemento, otro uso que podemos darle a este formato IFC es la toma de datos, porque en un IFC, aunque parezca evidente, podemos medir. Y parece evidente, pero pensemos, por ejemplo, en un PDF, en el que no tenemos habitualmente herramientas que nos permitan consultar nada que no esté recogido de forma expresa en el documento. Si yo les facilito un PDF sin indicarles escala, probablemente tengan que hacer un ejercicio de investigación para saber cuáles son las dimensiones de los elementos que se recogen en ese PDF. Sin embargo, el IFC pues ya lleva sus unidades incorporadas, ya lleva información que nos permite trabajar con esos elementos. Permite, por supuesto, la cuantificación, porque si podemos medir, también podemos contar. En definitiva, podemos utilizar los IFCs como modelo de referencia a la hora de cuantificar los costes de un activo. Si además pensamos que esa información es más rica que la de un archivo bidimensional, o que es más rica que la de unos planos tradicionales, pudiendo incorporar pues no solo las dimensiones de la pieza geométrica, sino las características de los materiales que la conforman, pues probablemente empecemos a ver que esto del IFC, pues hombre, tiene su interés. En esta línea, pues comentar que la popularización de herramientas BIM ha traído, bueno, pues una pequeña disrupción en el campo de las mediciones, de la cuantificación, y bueno, si lo habitual era que la cuantificación se estableciese por medio de medidas sin relación estable con la base de precios, el hecho de contar con modelos tridimensionales ha permitido la aparición de herramientas que establecen relación bidireccional entre modelos y bases de precios, de tal forma que yo puedo estar gestionando el costo del modelo al tiempo que gestiono la geometría del mismo. Variando la geometría puedo variar los costos, y variando elementos con el software de coste puedo llegar a trabajar con el modelo. No es todavía tan extendido como me gustaría, pero efectivamente ya tenemos herramientas que de forma bidireccional trabajan con el modelo y con el modelo de costes. Y bueno, entiendo que además se empieza a imponer el uso de modelos IFC como objetivo de mediciones mucho más inteligentes, porque ahora
ya es el propio modelo el que nos da información y somos capaces de recoger esa información, interpretarla, analizarla y convertirla en un modelo de costes. De todas formas, eso daría para una charla completa. Otra de las cuestiones que es un uso fundamental del IFC es la detección de interferencias y coordinación de disciplinas. El hecho de que podamos utilizar las geometrías y las características de los elementos para comprobar cómo casan las distintas disciplinas entre sí es algo que a nadie se le escapa que un modelo bidimensional no tenía, no voy a decir que no tenía cabida, pero no tenía cabida con la misma facilidad o con la misma capacidad. De hecho, es uno de los usos más habituales de un modelo IFC y, desde luego, son los más espectaculares por la implicación que puede tener en el análisis temprano de riesgos o en la capacidad que nos da para adelantar problemas que de otra forma podrían llegar a la obra sin haber sido puestos en relieve y convertirse pues, a veces en problemas de obra, a veces directamente en inviabilidad de las soluciones presentadas. Y esta es otra de los usos que tiene el IFC y en el que me voy a extender un poquillo. Porque el BIM permite la interoperabilidad. Y cuando hablamos de interoperabilidad tenemos que hablar de cómo gestionamos la información de distintos orígenes para tratar de casarlo todo en el mismo idioma. Pero esto no quiere decir que IFC sea de XF. Yo lo dije antes, no es de XF el IFC. A mí me gustaría que fuese así. Soy el primero en echar de menos la existencia de algo parecido a un DXF en muchos de los escenarios en los que me muevo día a día, pero no lo hay. Estaría encantadísimo, lo digo de que hubiese un formato de intercambio de modelos que me permitiera tomar un trabajo iniciado en Archicad, continuarlo exactamente en ese punto con mi programa de modelado con una parte en Allplan, con otra en edificios e incluso se lo manejara con Revit. Pero no existe, no hay algo que nos permita eso, no existe a día de hoy y personalmente dudo que llegue a existir por muchas cuestiones, muchas poco honorables, pero dudo que llegue a existir. Y la pregunta inmediata es entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que es posible la interoperabilidad si no es posible intercambiar datos? Bueno, yo creo que sí que es posible intercambiar datos. Es más, creo que esa interoperabilidad no solo es posible, sino que se vislumbra, pues que no hay otra alternativa a hacerlo con IFCs en el corto plazo. Por lo menos no manteniendo las ventajas de un formato con una especificación pública y conocida. A día de hoy la interoperabilidad con IFC es posible, pero no es sencilla ni inmediata. La única que es sencilla e inmediata es la de intercambio de modelos nativos. Entonces, lo primero para tener en cuenta a la hora, para hacer ver que la interoperabilidad no es algo que tenemos que perseguir como santo grial, es pensar que no estamos trabajando con una herramienta que hemos cambiado en nuestra forma de dibujar, sino que hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Esta evolución de la forma de trabajar cobra importancia todavía mayor pues, cuando tenemos que pensar en de dónde viene esa información, cuál es el origen de la información. Unos términos que nos empeñamos en repetir una y otra vez es la trazabilidad de la información. Y no hay forma de saber, de trazar esa información si no es con formatos como estos. Queremos saber quién ha hecho qué, cómo y cuándo. Y queremos que sea posible trazar la línea desde la concepción del elemento hasta la puesta en operación, sin que haya huecos. Bueno, pues en este escenario IFC es el formato que lo permite. Entre otras cosas, bueno, porque da respuesta a, si no a todos, a algunos de estos aspectos. Un modelo BIM, que es mucho más que una definición tridimensional de geometría, bueno, hay que entenderlo como tal, porque a fin de cuentas reducir el modelo BIM a su representación 3D, por más que sea en muchos de los casos de uso, es no entender cómo funciona un modelo de información de un edificio, de una infraestructura. En el modelo de información incluimos, por supuesto, la información geométrica, pero también incluimos relaciones entre elementos, cómo un muro contacta con otro, cómo está un espacio en contacto con otro, etcétera, etcétera. Y hay quien se lleva las manos a la cabeza porque no podemos seguir el modelado de un elemento que hemos creado en una plataforma cuando lo traemos a otra.
Porque no podemos tener un importar, exportar y ya. Pero es que IFC no hace eso, no es para eso y nunca lo ha sido. Lo decía antes, el objetivo de las normas y por lo tanto de IFC como norma ISO es permitir la estandarización de la información garantizando que ésta sea accesible en el futuro. No se trata de tener un archivo de intercambio de datos en los que mi software, el que sea, pueda hacer uso de esos datos para transformarlos de forma nativa. No es eso. Tengo un archivo en el que puedo consultar información, un archivo con una geometría a la que referirme y un archivo con el que trabajar como referencia, sin posibilidad de modificación. Eso tiene sus ventajas y, evidentemente, cuando queremos trabajar de otra forma, tiene sus inconvenientes. Pero a día de hoy son más de 90 herramientas de software distintas las que están certificadas para importar, exportar o ambas en formatos IFC 2X3 e IFC 4. Ojo, es importante lo que he dicho de importar, exportar o ambas, porque no todos los programas, no todos los softwares que importan IFC exportan IFC, o no en las mismas condiciones. Los hay que sí, que importan y exportan, pero los hay que recientemente han presumido de la capacidad para importar IFCs y tienen nula capacidad para exportarlos. Esto lo que hace es lo que convierte a las herramientas en un fondo de saco, la convierte en un agujero del que no se puede salir. Entonces, estas herramientas, estas 90 herramientas, tienen especificaciones de formatos que no son públicos, no son abiertos y no son consultables, de tal forma que no podemos leer la información que guardan esos archivos nativos, esos archivos que queremos compartir. No podemos leerlos si no es a través de las herramientas o a través de esas mismas herramientas, o en algunos casos a través de procesos de ingeniería inversa que nunca podrían hacerse con total garantía. A día de hoy, DWG es un formato que está disponible en muchas plataformas por ingeniería inversa, porque alguien ha sido capaz de averiguar cómo funciona por dentro sin tener acceso a la especificación. Y de hecho, el formato, el de WG, por ejemplo, no es exactamente el mismo el que pueden sacar de una herramienta nativa de WG o una herramienta compatible de WG. Desde mi punto de vista, el hecho de que estos procesos, de estos formatos no permitan la auditoría por parte del propietario de la información es un peligro. Por parte por supuesto es desde mi punto de vista, pero por el usuario esto debería ser visto también como un peligro al que no puede correr el riesgo de exponerse. Y desde luego por las administraciones debería ser directamente inasumible. Comentaba antes los problemas que podían tener las versiones de Revit entre sí, o el plan limita la importación de versiones anteriores. Archicad tiene una mejor importación de versiones antiguas, pero con ciertas limitaciones. Lo cierto es que tenemos herramientas que se convierten al final en brillantes jaulas de oro de las que es muy difícil salir, o directamente de las que es imposible escaparse. Si toda la información que yo tengo descansa en la confianza de que la herramienta que hoy considero adecuada lo sigue siendo dentro de 10 años, como decía antes, pensemos en la herramienta que utilizaba hace 10 años o la que pueda estar utilizando dentro de 10 años. Hemos comentado al principio que IFC es un formato con especificación pública y neutra, cuyo objetivo es que la información sea perdurable. Esto quiere decir que cualquier herramienta que pueda implementar la lectura e incorporación de información guardada en formato IFC puede hacerlo en cualquier momento. En cualquier momento puede leerse ese IFC, porque es una especificación que está al alcance de cualquiera que pretenda implementarla. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros podría en un momento dado leer un IFC sin tener un software adecuado. Pues hombre, entiendo que no, porque requiere de una cierta pericia, un cierto trabajo de programación, pero es posible. Es posible y dentro de 10 años podremos seguir teniendo la posibilidad de acceder a la información guardada en ese formato. Habrá quien piense que hay formatos que son estándares de facto y que con eso nos vale. Bueno, al que piense eso, les recomiendo que se lea la historia del formato WordPerfect y que piensen cómo ha desaparecido del mercado lo que se consideraba un formato hegemónico.
Personalmente, yo opino que la dependencia tecnológica a la que nos puede estar sometiendo la elección de una determinada plataforma siempre, siempre, siempre debería ser un factor más a poner encima de la mesa cuando se trata de decidir cuál va a ser la herramienta que implementemos en nuestro flujo de trabajo. Y bueno, desde luego ya no les cuento la opinión al respecto cuando este formato debe ser exigido como especificación en una licitación pública. En ese caso ya me parece bueno, inasumible de todo punto y completamente carente de capacidad de argumentación el hecho de que no sea un formato abierto. Y que decir tiene que la capacidad que nos dé la propia herramienta para minimizar el secuestro tecnológico o esa, no llamamos secuestro, pero sí esa dependencia tecnológica debería ponerse en el lado de los puntos positivos a la hora de tomar decisiones. Yo cuando decido qué herramienta voy a utilizar en los próximos 5 años, tendré que decidirme por una herramienta que me permita en un momento dado salir de esa jaula de oro en la que me estaba metiendo. Por ir cerrando, aunque el tema creo que daría bastante debate, permítanme resumir los aspectos que, en mi opinión, deben ser considerados a la hora de trabajar con el formato IFC. El primero de todos, no es un formato de trabajo, es un formato de intercambio de información, es un formato del que yo voy a poder obtener información, pero con el que no voy a poder trabajar, a pesar de que cada día van apareciendo más alternativas que apuestan por este formato como formato de trabajo. Personalmente yo creo que, por más que lo defienda, que no es un formato adecuado para trabajar y no es un formato que en la especificación actual permita un aprovechamiento óptimo de los avances que ha habido en toda la gestión de modelos tridimensionales. Otra cuestión es que no es una réplica de modelos nativos, no es posible a día de hoy trasladar todas las características de un modelo nativo a un modelo IFC. Y no lo es, y no sé si tenga sentido, porque ¿qué sentido tendría aprovechar un motor diésel en un coche de gasolina? Pues algunos pensarán que simplemente es cambiarle el motor y ya está. Bueno, pues si fuese tan sencillo, probablemente tuviésemos motores de recambio en cualquier taller. La colaboración es posible. Esto sí me gustaría dejarlo, evidentemente desde mi punto de vista. La colaboración es posible y yo creo que firmemente que es posible trabajar en entornos multiplataforma con IFC. Lo que no es sencillo ni inmediato. Evidentemente, trabajar en formatos nativos es tan fácil como intercambiar el archivo y volver a abrirlo, porque el modelo no sabe que está siendo abierto en una herramienta que no es la que lo creó. Cuando es un IFC, pues requiere de procesos bien claros, de procesos adecuados a las normas que tengamos de carácter interno, a las pruebas que hayamos hecho, etcétera, etcétera. Por último, utilizar formatos con especificación pública garantiza nuestra independencia tecnológica. Y esto sí que es una cuestión de la que a mí me gustaría hacer bandera, porque el hecho de que yo tenga, de que sea capaz de gestionar mi gobernanza de datos es fundamental. El hecho de que yo no dependa de que una determinada empresa decida secuestrar mi información el día de mañana es fundamental. Ya no voy a hablar ni entraremos en temas de cómo se gestionan las licencias de software, pero el hecho de que yo pueda sacar mis datos de donde están y llevármelos a otra plataforma es fundamental. Ya no digo nada si encima hablamos de administraciones públicas. En fin, si me permiten una última apreciación a modo de resumen de todo lo dicho, colaborar por medio de IFC es posible, lo que no es inmediato. Y con esto, creo que estoy ya cerca de la hora. Me despido y les agradezco muchísimo su atención. Espero que no haya resultado demasiado pesado y que bueno, puedan a partir de aquí generar algún tipo de debate o plantearse alguna cuestión al respecto. Desde luego, cualquier pregunta que quieran hacer, completamente a su disposición. Muchísimas gracias, maestro Belio. De verdad que ha sido excelente todo el conocimiento que se ha impartido. Y de verdad que tenemos una idea mucho más clara, a lo mejor ya de todo cómo trabajan estos formatos abiertos. Hay una preguntita por aquí que me surgió mientras hablábamos
esos modelos IFC, de qué exactamente se hacen con ellos o que para qué sirven, si son bien estructurados. Y es que si existe alguna normativa o una de esas plataformas tienen algún tipo, digamos, ya que de manual para establecer qué tipo de información o cómo debe ser el modelo IFC. Sabemos que son modelos de información, pero al momento de exportarlo o al momento de crear esos modelos IFC, qué tan detallados deberían ser o qué tan para que sea útil para sacar el beneficio que debería tener. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es fundamental desde el principio. ¿Para qué quiere el modelo? Entonces, Exacto. a partir de la definición del objeto, a partir de la definición de la necesidad, determine cuál es la información que va a cubrir la necesidad que me están planteando. Yo creo que no ha habido un solo presupuesto de intervención BIM, por decirlo de alguna forma, que me hayan solicitado en el que no haya empezado preguntando para qué lo quieren. A día de hoy, lamentablemente, BIM es un acrónimo que tiene cierta relevancia, pero que tiene mucha más relevancia que conocimiento. Con lo cual es muy fácil que nos encontremos con situaciones en las que nos solicitan un modelo BIM, pero en el momento en el que preguntamos para qué lo quieren, no tengan claro cuál vaya a ser el uso de ese modelo. Entonces, lo fundamental a la hora de decidir qué información cargamos en una caja es saber qué vamos a hacer con esa información, porque podríamos estar incurriendo en dos errores graves. Uno sería la falta de información, con lo cual las expectativas del que solicita el modelo no se ven cubiertas por defecto. Y otro que es igual de grave es el exceso de información, en cuyo caso el modelo que recibe nuestro cliente, digamos que está sobrealimentado y se convierte en inmanejable, porque hay un exceso de información que abruma, que no corresponde exactamente a lo que se necesita y por lo tanto es igual de inútil, o por lo menos genera un trabajo alrededor que no es Necesario. percibido correctamente por el cliente. Entonces, fundamental es saber para qué quiero ese modelo. Una vez que tengo claro para qué quiero ese modelo, defino tanto el nivel de detalle geométrico como el nivel de detalle de información. De hecho, de un tiempo a esta parte no se habla del nivel de detalle, del famoso LOD, sino que se habla del LOIN, el nivel de información. Y eso es porque hemos entendido que el detalle va asociado a lo mejor a una cuestión geométrica, cuando realmente lo que nos puede dar riqueza en el aprovechamiento de ese modelo es el nivel de información global. El nivel de información geométrica también, pero el nivel de información alfanumérico, el nivel de información específica que necesitamos. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Tenemos otra preguntita por aquí de parte de Jonel. Dice, mi consulta va con respecto al IFC. Sabemos que quizás no es el formato adecuado, pero lamentablemente es el que hay y las empresas más grandes piensan en él como un formato de intercambio. ¿Crees tú que surgirá algún otro formato a futuro? Yo en lo personal creo que si surgen, no tendrán el apoyo suficiente. Yo creo que lo he comentado durante la exposición. Yo tengo muchas dudas de que surja un formato de intercambio entendido como, entre comillas, un DXF de BIM. Y lo dudo porque, entre otras cosas, las cuestiones a las que tiene que dar respuesta son muchas y muy complejas. Pensemos, por ejemplo, la diferencia que puede haber de cómo gestiona un muro multicapa Revit, Allplan, Archicad, edificios o Vectorworks. Un muro multicapa que es el elemento básico de cualquier arquitectura. O sea, a día de hoy me imagino que todos hemos trabajado con un muro que es algo más que una pared de ladrillo. Entonces, ese elemento, que es el elemento más básico, tiene una difícil gestión uniforme en los tres formatos, con lo cual doy por hecho que es complicado darle respuesta a todos. Otra cosa es que el formato IFC que conocemos no llegue a ser o no sea el formato IFC que conoceremos
de eso estoy convencido. Pero bueno, seguirá, espero que siga siendo un transporte de información, no un formato de trabajo sobre el que generar nueva documentación y aprovechar de forma nativa dentro de nuestros distintos softwares. Esa parte la veo bastante más complicada. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Otra preguntita también que me gustaría hacerle es acerca de los formatos BCF, que BCF. a veces se tiende a confundir un poco entre lo que es IFC. Nada que, bueno, a ver, en realidad nada que ver. Nada que ver. BCF es alguien lo definía, y yo creo que con cierta pericia, como el WhatsApp del BIM. Porque el BCF es el formato de intercambio de mensajes, es la mensajería del BIM. En el BCF la información que enviamos es información de incidencias. Es un mensaje que lleva asociado una posición dentro del modelo, que lleva asociada una imagen dentro del modelo y que nos permite que yo te diga a Neuris que estoy hablando de esta determinada esquina dentro del edificio. Pero no representa el edificio no representa la esquina en ninguna de sus formas. No tiene nada que ver con la geometría o con el modelo de información. Es un WhatsApp en el que yo te digo, oye, revisa esto. Un gestor. Y el esto te lo estoy graficando, te lo estoy ubicando perfectamente y te lo estoy acotando. Entonces, bueno, es un formato de intercambio de mensajes, un formato de comunicación tú a tú. No es el formato que recoge la información del activo. Correctamente, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Alexis. Alexis, puedes hablar, adelante. Sí, bueno, por mi parte le abro el micrófono quien quiera, ¿eh? Encantado. Bueno, buenas tardes. Bueno, soy de México, mucho gusto. Soy el arquitecto Alexis, cofundador de BIM Loading. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor no. Hace algunos días hicimos un congreso internacional. Me hubiera gustado invitar al arquitecto Evelio, pero no se pudieron concertar las citas. Pero bueno, tengo una duda de acuerdo a la experiencia que tengo. Tenemos un despacho, es una consultora que hemos trabajado en diferentes ámbitos de proyectos. Estuve en el Naim, a lo mejor algunos lo conocen, era el aeropuerto que había hecho Norman Foster para la Ciudad de México, que lo cancelaron, bueno, por cuestiones políticas, pero aprendimos mucho. ¿Por qué? Porque uno de mis jefes era un arquitecto muy bueno, que a lo mejor el arquitecto Evelio lo va a conocer, que es Ignacio, trabaja en Acciona, pero vimos muchas cosas. Entonces, una de las preguntas que te quiero hacer, Evelio, es: IFC es una herramienta muy buena, pero tiene muchas limitantes hasta ahorita. Probablemente en un futuro se puedan pulir algunas cosas en beneficio de todo mundo para trabajar esa famosa interoperabilidad. Pero lo que también ha abarcado mucha tendencia y va avanzando muy rápido es todo lo que es el Big Data, trabajando con BIM. Entonces, al momento que vaya avanzando Big Data, no va a tender a desaparecer o no trabajar conjuntamente con el IFC. A ver, aquí toca sacar la bola de cristal y hacer de Nostradamus. Y te respondo con lo que sería mi anhelo. Yo desde hace mucho tiempo llevo defendiendo una aplicación que no existe, una aplicación que nos reuniese de alguna forma una geometría que fuese un cascarón vacío con una base de datos la que yo quisiese. Eso sería un modelo BIM completo, eso sería un modelo BIM probablemente, permítanme la palabra grande, universal. Porque si yo soy capaz de generar una geometría en abstracto, con el formato que sea, me da igual si es el IFC, si es el GLTF, me da igual cuál sea el formato, pero si yo soy capaz de generar esa geometría completamente vacía de información, pero soy capaz de identificarla en cada una de sus partes y conectarla por medio de formatos documentados con bases de datos de cualquier índole, yo estaría teniendo un modelo BIM pleno, en el que datos
y geometría no tuviesen por qué ser parte de un único elemento, como es ahora. Ahora yo cuando traslado un IFC traslado geometría e información conjunta, cuando traslado un RVT traslado geometría e información conjunta, pero a mí me gustaría llegar a ver, de hecho estoy convencido de que por ahí tendrán que ir las cosas, me gustaría llegar a ver un modelo BIM en el que la geometría fuese completamente agnóstica y donde las bases de datos que se relacionasen con ella fuesen también completamente agnósticas. De tal modo que yo escogiese la base de datos con la que estoy trabajando y lo que tuviese fuese un formato, un lenguaje, un protocolo con el que comunicarme con esa geometría. Lamentablemente eso es, de momento, fantasía BIM. Dicho esto, efectivamente, Alexis, el formato IFC tiene muchísimas limitaciones, muchísimas, pero tiene una cuestión que lo hace muchísimo más rico que cualquiera de los formatos nativos, que es que usted no puede intercambiar formatos nativos entre distintas plataformas, de ningún modo. Sin embargo, bueno, ahora empieza a leerse el RVT por parte de algunos softwares y empieza a leerse también por ingeniería inversa. Pero lo que sí puede es leer con cualquiera de ellos un IFC, en mejores o en peores condiciones, pero siempre en mejores condiciones que las del formato nativo de cualquier otra aplicación. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias por darme la respuesta. Por supuesto. Excelente, Alexis. Y gracias a ti también por tu pregunta, que es de manera general para todos muy colaborativa. Bueno, al parecer ya no tenemos más preguntas por aquí. Todo ha quedado claro. Están agradeciéndole mucho, maestro, por todo el conocimiento que esta tarde. Disculpa, yo tengo una consulta. Sí, adelante, Johnny. Evelio, ¿qué tal? Buenas noches por acá. Muy buenas. Evelio, mi consulta va con respecto al tema BIM y el Estado. He escuchado varias charlas sobre temas BIM y veo que siempre mencionan la importancia del Estado, también con la estandarización y todo eso. Por ejemplo, en Perú hace tiempo se habla de eso, pero ahora hay un comité BIM en Perú y lo están manejando de otra manera. Están más metidos en el tema de la industrialización y a raíz de eso, con eso jalar el BIM. No tanto que el Estado se meta en el tema BIM. A pesar que el Estado ha sacado una normatividad BIM que es casi una copia de la española, creo. Es muy parecida, supongo que lo han tomado como guía. Entonces, quería saber tu opinión sobre eso porque, o sea, sí he escuchado bastante que el Estado debería tener bastante importancia para la estandarización y para todo el tema concerniente al BIM. Pensémoslo así. ¿Quién es el promotor que más dinero pone encima de la mesa para construir? El Estado. Entonces, si el promotor, si el agente que más capital maneja, que más que mejor puede decantar el mercado hacia un lado o hacia otro, toma una decisión, ¿cuál cree que van a ser quién cree que va a seguir esa decisión? ¿La minoría o la mayoría? Pero tú crees, disculpa, ¿tú crees que es necesario que el Estado, o sea, tenga que meterse de lleno con esos temas, crear estándares y todo eso? Vamos a ver, el crear estándares para mí es, si digo la verdad, secundario. Secundario porque ya hay cierto nivel de estándares. Evidentemente tiene la importancia de que si un organismo, el que sea, decide implementar una forma de trabajo, esa forma de trabajo va a permitir que todos nos ahorremos muchísimo dinero. Entre otras cosas, porque vamos a dejar de pensar en cómo inventar todos la rueda. Entonces nos vamos a centrar en que la rueda sea lo más eficiente posible. Si debe o no ser el Estado quien defina los estándares, pues ya tengo más dudas.
Desde luego, en general no han sido los estados los que hayan llevado la bandera de esa definición de estándares, fundamentalmente porque no son los que los conocen, no son los que conocen las necesidades. ¿Quién conoce mejor sus necesidades? ¿El que compra o el que fabrica? Pues probablemente el que fabrica. Que fabrica. El que compra sabe qué es lo que quiere comprar, pero no sabe cómo fabricar eso. Entonces, la industria probablemente debiera ser la que empujase la generación de esos estándares. Yo ahí sí lo tengo bastante claro. Y el Estado debiera ser quien adoptase y ordenase esos estándares. ¿Qué pasa? Que no siempre es fácil organizar bueno, somos un sector bastante canalla en muchos aspectos y, bueno, no es fácil sentar a la mesa a todos los actores con honestidad. Entonces, debe ser, en cierto modo, el Estado quien ponga por lo menos una de las direcciones o quien vaya marcando ese entorno sobre el que trabajar. Comentaba al principio, Neuris, la diferencia entre que nos dejen en medio del desierto y nos pongan a caminar o que nos dejen en medio del desierto pero con un camino que seguir. A lo mejor no llegamos al camino, ¿no? Por ese camino igual no llegamos a donde queríamos ir. Pero por el camino habremos ahorrado muchísimo tiempo y el sitio al que lleguemos podrá ser el punto de partida para el sitio al que realmente queramos llegar. No sé si te contesta o no. Sí, Evelio. Disculpa, por ejemplo, a mí me han comentado, yo no sé la realidad de Estados Unidos cómo es, pero me comentaron que lo que ha jalado el BIM allá no es el Estado, sino la propia industria. Efectivamente. Entonces, ahí es mi duda. Ahí hay una cuestión. ¿Por qué la industria estadounidense arranca con la metodología BIM? Porque es la que se da cuenta de los ahorros en construcción. Desde luego, bueno, la curva de Mann, la famosa curva en la que se ven los ahorros en la fase de operación, la conocemos todos. Pero donde hay un ahorro grande es en la parte de construcción. Evidentemente se adelanta la inversión, pero si yo como constructor soy capaz de entregar en tiempo y sobre todo en presupuesto, ¿quién va a ser el primer interesado en hacerlo? Yo, que no voy a tener problemas de plazos, que no voy a tener desfases de obra, que voy a poder vender un producto del que tengo una mayor certeza de coste. Entonces, en ese sentido, el principal impulsor vino de la parte de la industria, por supuesto de la parte también de la industrialización, porque si yo soy capaz de acotar elementos que puedo llevar a obra ya montados, o por lo menos que sé que van a funcionar como un mecano, estoy ganando tiempo y estoy ganando, por lo tanto, dinero. Entonces, ahí sí fue la industria la que se puso en marcha. ¿Qué pasa? Que cuando además mezclamos eso con un operador, que es el Estado, que tiene que gestionar esos edificios, esas infraestructuras que se entregan con un nivel de conocimiento sobre esas infraestructuras muy pobre, y dicen, anda, pues que cuanto más conozca de esto que recibo, mejor lo voy a poder gestionar. Pues ahí es donde se mete también el Estado. Cada uno con sus intereses, evidentemente siempre económicos, cada uno con ellos es parte interesada. Gracias, Evelio. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Jonah, por tu pregunta. La verdad que fue muy interesante y yo estoy de verdad feliz que esto está siendo grabado, maestro, porque esas palabras de luz, especialmente las últimas que ha dicho, son de la información que muchas veces necesitamos en el estado que estamos, los países ya en desarrollo, porque a veces no entendemos directamente cómo funcionan las cosas o a lo mejor el esfuerzo que hay que hacer siempre va de la mano con las experiencias de otros. Y de verdad que qué bueno que ha quedado esto aquí grabado para entender bien y que todo esté claro. Buenísima pregunta, John, te lo agradecemos. Y déjame ver, creo que no hay más preguntas por aquí. Una última pregunta. Sí, adelante. Bueno, perdón por la existencia, pero bueno. No hay problema. No, bueno, sí, como acabas de contestar, Evelio, sí, la industria privada o la iniciativa privada es la que le está generando muchísimos beneficios.
y es la que está empujando a las entidades gubernamentales que vayan adoptando. Pero conocemos que uno de los pioneros es España, donde, si no estoy mal, en el 2018 se decretó que se empezaran a implantar BIM en las dependencias de acuerdo a sus fases de preparación. Pero hablando en Latinoamérica, uno de los que tienen esta iniciativa es Chile y Perú, que tienen un buen avance. Yo soy de México, y en México estamos muy mal, sinceramente. Muchas empresas privadas sí lo están tomando en cuenta, pero en gobierno está muy lento. Digamos, dentro de tu experiencia, Belio, ¿ha funcionado esta adaptación de BIM a la iniciativa pública? ¿Ves un buen augurio para que en algún momento todo el mundo trabaje con BIM, todos los procesos de auditoría de parte de la dependencia o la entidad gubernamental sea de manera automatizada a partir de modelos ya no de planos? ¿Tú lo ves con una buena esperanza? Varias cuestiones ahí. En España en el 2018 se aprobó la normativa que recomendaba la utilización de herramientas como puede ser la metodología BIM para las licitaciones públicas. Esa recomendación se lleva adelante de forma muy desigual. Eso quiere decir, no tenemos obligación de licitar con metodología BIM, y lo digo porque en muchas ocasiones se nos ve como ejemplo, y yo creo que en cierto modo, bueno, deberían vérsenos con ojos más críticos, porque no es fácil pensar que, como dicen los ingleses, que la hierba es más verde al otro lado, pero a veces eso hace que no veamos lo verde que realmente es la que tiene uno bajo los pies. Y lo digo porque tanto el caso de Chile como desde el punto de vista ya de Plan BIM y de Plan Corfo y el caso de otros, a mí me resulta envidiable. Y cuando hablo con Chile y me dicen, no, es que España es un ejemplo, caramba, pues para mí el ejemplo eran otros. Y me dice, en México es que estamos a nivel gobierno está muy poco por la labor, y sin embargo a nivel privado muchísimo. Y yo digo, caramba, pues los ejemplos que conozco de iniciativa privada en México en muchos casos me resultan envidiables. Entonces, bueno, el saber valorar lo que tenemos a nuestro alrededor a veces también es complicado. Y fíjense que lo estoy diciendo y digamos, desvalorizando lo que tengo yo a mi alrededor, que en muchos casos es muy, bueno, es para sacar un pecho y para decir que bien se hacen las cosas. Eso por un lado. Por otro estaba lo que me comentaba de cómo de viable veo el aprovechamiento de la información del BIM dentro de las administraciones. Yo lo veo lejos, bastante lejos además, porque pensemos nada más y a todos nos habrá pasado en algún momento, cómo son los modelos que nos llegan. Decía un amigo, y con cierta socarronería, ¿cómo vamos a esperar modelos BIM de calidad si a veces nos llegan proyectos CAD que no hay por dónde pillarlos? Entonces, es cierto que todavía estamos probablemente en los albores de una herramienta que tiene que desarrollarse, que tiene que implantarse, pero que lamentablemente no es mágica. Entonces, de la misma forma que hay proyectos que son deleznables trabajados en BIM, hay proyectos que son magníficos trabajados en CAD. Entonces, no es un problema de herramienta. Y de cara a las administraciones, el tema se complejiza todavía mucho más, porque las administraciones en general son animales muy lentos, con pocos reflejos, y son mecanismos que cuestan mucho mover. Piense, por ejemplo, un petrolero apaga motores para llegar a puerto muchas millas antes de llegar, porque la inercia que tiene es tal que le permite llegar sin dar motor. Bueno, pues la administración es un poco ese petrolero que para tomar un giro o para frenar tiene que tomar medidas con muchísima antelación, porque
ni tiene los medios, por lo general, ni tiene los técnicos, por lo general, porque no nos engañemos, el interés que puede tener un funcionario público es global frente al interés que puede tener un empresario, pues es bien distinto, porque al empresario le va, digamos, en el día a día y el funcionario, bueno, pues tiene toda una burocracia por encima que está también trabajando en su alrededor. Entonces, el hecho de que la administración pueda llegar a admitir o a trabajar exclusivamente con modelos digitales, para mí me parece una utopía, vamos, bastante lejana. Y tampoco acabo de verlo como imprescindible. No nos engañemos. A fin de cuentas, lo veo conveniente, pero si pienso en algunos técnicos de la administración revisando mis modelos BIM, miedo me da. Miedo me da. Porque difícilmente son capaces de manejarse con programas CAD tradicionales. ¿Cómo se van a manejar con herramientas que tienen una complejidad, yo creo que bastante, ya no de manejo que también, sino una complejidad conceptual bastante mayor? Porque sí puedo ver que un técnico con formación específica y con interés en el tema pueda avanzar dentro de la metodología, pero no lo veo como inmediato. Y de verdad, miremos a nuestro alrededor, pensemos en los ejemplos, en las incidencias que podamos haber tenido con las municipalidades o que podamos haber tenido con organismos de control, con planos CAD, a veces perfectamente trabajados y que simplemente por cuestiones, pues a veces de herramientas, a veces de capacidad, a veces de falta de interés, pues no se llevan adelante. Pues ahora pongamos eso con una herramienta que les es completamente ajena. Porque si yo me meto en el BIM porque tengo un interés económico en él, procuraré aprender. Pero si a mí me lo imponen porque es la herramienta que toca, no nos engañemos, la resistencia va a ser muy alta. Entonces, ya vamos a sumar a una falta de capacidad o de conocimiento, una falta de interés. Y eso es una herramienta muy, muy peligrosa. Con lo cual, yo lamento ser a lo mejor un pájaro de mal agüero, pero no es algo que vea con demasiada viabilidad. Y esto lo enlazo un poco con lo que comentaba Jonel de cómo gestionar esa implantación, si por parte de la empresa, por parte del gobierno, por parte de quién. Pues yo apuesto porque la implante el que realmente le vea beneficio. Porque si es una cuestión a la que yo le veo beneficio, voy a luchar porque se ponga en marcha. Sin embargo, si es una cuestión en la que lo único que veo es que, bueno, pues es un requisito o es una condición de trabajo o es una imposición que me viene desde otro lado, a la que yo no veo sentido, va a ser difícil que acabe cuajando. Muchas gracias. Siento, Alexis, que la respuesta no fuese mucho más positiva. Bueno, es que estamos igual todos, siendo sinceros. Claro, digamos. claro, pero es que fíjate que ese es uno de los mensajes que a mí sí me gusta trasladar, que ni los que piensan que están tan abajo, ni los que piensan que estamos tan arriba, estamos tan arriba. Entonces, le pongo un ejemplo. Yo hace 2 años, 2 años creo que fue, sí, hace 2 años, en mi colegio profesional, la agrupación de arquitectos de mi zona, convocó un curso de introducción a la metodología BIM. Un curso de introducción en el que, por cuestión personal, decidimos no explicar cómo trabajar con modeladores. Porque entendemos que el modelador pues, lo aprenderá a manejar cualquiera en las muchas instituciones que se dedican a eso. Y decidimos hacer un curso en el que lo que enseñábamos eran los fundamentos de la metodología BIM, qué es BIM, qué es un IFC, qué es un nivel de detalle, en fin, las cuestiones básicas para poder entender dónde estamos. Agotamos la primera convocatoria con creo que habían sido más de 500 inscritos a nivel España. ¿Por qué? Bueno,
la agrupación a la que yo pertenezco lideró una campaña a nivel nacional y había más de 500 inscritos, pero en mi zona había más de 200 arquitectos inscritos. Bueno, tal fue el éxito de esa convocatoria que la agrupación decidió abrir inmediatamente una segunda convocatoria en la esperanza de que, bueno, de que los que no pudieron entrar en la primera, pues lo hicieran en la segunda. Se llenó con 200 arquitectos más. Dijeron, bueno, pues ya está. Hemos cubierto en la zona, pues en mi agrupación somos del orden de los 3.500, pues 400 arquitectos que se interesen por esto, pues está bien. Ya suponíamos que lo grueso ya estaba cubierto. Sin embargo, al año siguiente se abrió una tercera convocatoria, un poco con la idea de repescar a aquellos que se habían quedado fuera en las dos primeras. Pues sorprendentemente, otros 200 arquitectos se apuntaron a esa tercera convocatoria. Esto que tiene una lectura muy positiva, es decir, caramba, cuánta gente interesada, tiene una lectura también muy negativa, que es decir, caramba, es que había 600 compañeros que no tenían ni idea de lo que era el BIM. Entonces, cuando uno piensa, es que aquí todo el mundo lo sabe. No, quien lo sabe es Alexis, es Enrique, es Wilson, es Joel, es Jonel, pero porque estamos todo el día aquí metidos. En cuanto sacamos la cabeza un poco fuera de esa burbuja, convénzanse de que ni todos están tan mal, ni los que están tan bien están, o sea, ni los que pensamos que están tan bien están tan bien. Eso sí, un punto de vista que yo he visto es que muchos colegas venden BIM, pero venden un manejo de software, no un BIM. A ver, eso, a poco que me haya escuchado Alexis, sabe no, es que bueno, aquí en México muchos colegas venden como BIM el modelado. En especial Revit. Ajá, vi una publicación hace... Pero digo, Alexis, que es todavía peor, porque en muchos casos, ojo, y tiene sus matices, pero en muchos casos lo que se hace es utilizar el modelador BIM como un CAD con esteroides, por decirlo de alguna manera, como un CAD, bueno, que es capaz como una máquina de producir documentación tradicional. Ojo, y no está mal, porque ya a mí por lo menos me parece un avance el hecho de que podamos trabajar con herramientas que nos permitan tener una coherencia entre la totalidad de la documentación que entregamos. Yo creo que todos tenemos alguna anécdota relacionada con CAD en la que una puerta o una ventana pues de repente desaparecía en una planta, o en la que un pilar, una columna, pues no tenía continuidad entre dos plantas. Si conseguimos que eso se vaya evitando, bueno, pues no será hacer BIM, pero será un punto de entrada muy interesante. Y efectivamente es triste que muchas veces se vende como BIM lo que es puro modelado y a veces incluso lo que es mal modelado. Pero bueno, me vuelvo a lo primero que le decía Neris. ¿Para qué quiere ese modelo? Y a partir de ahí yo le diré qué modelo le puedo ofrecer. Un ejemplo de lo que te comento, fui la semana pasada en LinkedIn, todavía lo promovieron, una institución, que daban introducción a la metodología BIM, decía el encabezado, y dentro de su índice de enseñanza, que eran como 10 puntos más o menos, que era más o menos casi $4,000 el costo, todo era modelado, Revit, InfraWorks, Civil 3D, todo lo que eran las especialidades de Revit, que era arquitectura, estructura e instalaciones, con MEF. Pero todo era modelado, nada de BIM. Entonces sí, en México todavía lo ven, no todos, no generalizo, sinceramente. Hay empresas que sí saben del tema, hay empresas que solamente ven un modelo 3D muy básico y realmente no es así. Entonces sí, digamos, la estandarización sí se escucha, pero no lo saben implementar muchos, no lo saben trabajar. Los ven. Fíjese, Alexis, que el formato master, bueno, cualquiera de los que pueda utilizar el master format o el Uniclass o ¿cuántos
¿qué relación tienen con la metodología BIM? No te escuché. Perdón. ¿Qué relación tienen con la metodología BIM? O sea, son sistemas de clasificación que se inventaron con mucha anterioridad a la metodología BIM. Bueno, pues esos sistemas de clasificación que difícilmente se saben implementar en prácticas no BIM, se toman como el santo grial cuando llegamos al BIM. Y bueno, al final nos encontramos con que ni se saben aplicar los estándares, ni se sabe siquiera lo que es un estándar, ni se sabe qué es una clasificación de elementos, ni se sabe más que dibujar en 3D, porque al final no deja de ser dibujar en 3D. Por eso yo me niego muchas veces a hablar de modeladores, porque incluso de herramientas, porque creo que efectivamente hay que saber manejar las herramientas, pero las herramientas son algo que viene a mayores. Que aquí de lo que se trata es de ser capaces de colaborar con un intercambio de información fluido, fiable y constante. Y eso va mucho más allá de una herramienta u otra. Va fundamentalmente en ser capaces de trabajar con personas que se comunican de una forma fiable, fluida y demás. Entonces, es más una cuestión a veces de digitalización, de transformación digital que no de herramientas digitales, de herramientas concretas. Porque lo he dicho durante la presentación y lo defiendo muchísimo. ¿Con qué trabajabas, Alexis, hace 10 años? Con CAT. Bueno, y eso que, no, en mi escuela, bueno, ya te estoy diciendo, yo aprendí CAD en mi proceso de estudio en el último semestre, porque de ahí me enseñaron a hacer planos con Corel. Toma, ya. Oh, Imagínate. Y ya empecé a trabajar Revit. Alexis, de trabajar, ya no voy a decirte de trabajar con Corel, pero de trabajar con un CAD. Piensa en cómo te gustaría que fuese tu herramienta dentro de 10 años. Y aunque no sea como te gustaría que fuese, probablemente algunas de las cosas que te gustaría que tuviese las tendrá. Entonces, tú dejas de ser arquitecto, ingeniero, técnico, porque tu herramienta va bien. O sea, voy a exagerarlo, pero yo puedo diseñar un edificio con este bolígrafo o puedo diseñarlo con una herramienta BIM. No dejo de ser el mismo arquitecto. Entonces, la herramienta que yo maneje no debe sustituirme a mí. Y por lo tanto, bueno, pues debo ser capaz de entender o de incorporarme en un flujo de trabajo más global en el que después sí tenga que aprender a manejar una determinada herramienta. Perfecto. Pero la herramienta no es la metodología, la herramienta no es el proceso. Es una pieza más dentro de ese proceso. Exactamente. En mi día a día trabajo más con el correo electrónico del procesador de textos que con el modelador. Hay semanas que ni lo abro. Bueno, pues dejo de hacer BIM porque no habrá un modelador. Pues probablemente no. Bueno, ya no sigo porque está buena la plática. Mejor creo que hay alguien más que quiere preguntar. Sí, Jonel por ahí tenía la mano levantada. Adelante, Jonel. Evelio. Una consulta. Bueno, son varias preguntas en una, creo. ¿Por qué crees tú que la empresa privada tiene tanta resistencia a esto? O sea, hay muchos lados que ellos pueden sacar beneficios con el BIM. Te comento. Yo trabajo para una empresa, actualmente para una empresa pequeña. Nuestro mayor cliente es como una ferralla, solo que acá en Perú no se manejan por ferrallas. Son empresas gigantescas, siderúrgicas, que hacen todo, y son dos principalmente las más grandes. Entonces, yo trabajo con el software Tecla y con Revit. Hacemos el despiece de la armadura y yo uso Tecla para hacer ese despiece. Nosotros tenemos la capacidad de enviarle un formato para que ellos los lean las máquinas CNC que ellos tienen.
pero lo que ellos hacen es pedirnos un Excel. Y en la planta, yo no sabía que pasaba eso, hasta que un día fuimos de visita a la planta y vimos cómo los operarios ingresaban todo lo de Excel y lo dateaban manualmente en una máquina CNC. Es una empresa gigantesca, es una empresa gigante. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? Porque, bueno, ahora hace una semana nos hemos enterado que han contratado un asesor BIM y que recién se van a meter en todo esto, pero esto es a raíz de que la otra empresa se ha llevado casi el 50% de sus clientes, y supongo que es por este tema que recién están incursionando en esto. Fíjate, dos cuestiones ahí. ¿Por qué las empresas son reacias a introducirlo en sus estructuras? Pues probablemente porque lo único que ven es que no les aporta ventaja y lo que les aporta es mucho esfuerzo. Y no deja de ser cierto. O sea, hay una gran cantidad de esfuerzo en el proceso que hay que asumir. Entonces, si ya me funciona, la resistencia a cambiar por algo que no controlo, que no conozco, pues es grande, lógicamente. Yo ahí no los disculpo, pero lo puedo entender. Entonces, eso por un lado. Por otro, bueno, en general, en las obras, y digo en general de forma muy genérica, las obras es interesante para según qué tipo de empresas que haya indefiniciones. Porque esas indefiniciones conllevan pues añadidos, conllevan reformas del proyecto que pueden hacernos discutir menos el precio, por ejemplo. O sea, si yo he entrado en una obra en la que ya estoy implantado, pues tú como cliente no vas a podrás discutir más o menos el precio, pero ya me tienes en la obra, no vas a cambiar de empresa. Entonces, el que haya indefiniciones en los proyectos es, bueno, para determinado tipo de situaciones es interesante. Eso por un lado. Entonces, en tu pregunta has planteado por un lado la cuestión, pero también has dado una clave de cuál es el aguijón que hace que se muevan las cosas. Has dicho cuál es la resistencia y por otro lado has dicho en esta empresa han contratado un asesor BIM porque la otra empresa se ha llevado el 50% de los encargos. La herramienta de implantación que mejor funciona, es la envidia. O sea, si tú a un competidor le ves sobresalir, no vas a ponerte a mirar hacia su cliente, te vas a poner a mirar hacia él, porque vas a querer saber qué es lo que ha hecho que él sobresalga. Y tú vas a querer sobresalir como él. Entonces, yo me harto de decirle a todo el mundo que trabajo con BIM. Me harto de decirle a todo el mundo que, hombre, a ver, evidentemente con cierto tono, pero sí de decirle, tú todavía estás trabajando con CAD, tú todavía tienes que retocar los planos cada vez que tienes una modificación. Yo eso lo dejé hace años y no veas lo contento que estoy. O sea, eso genera un sentimiento fastidiado, porque es el sentimiento que hace que digas, caramba, pues yo también quiero. Esta empresa que tú me decías ha contratado a alguien no porque le interese ganar dinero con BIM, le interesa que su competencia no esté por encima de él. Y probablemente haya descubierto que su competencia utiliza algún tipo de herramienta. Y si no lo ha descubierto, probablemente haya dicho, caramba, pues yo quiero tener una ventaja sobre esto. Eso por un lado. Por otro, me decías la resistencia dentro de la empresa a cambiar procesos. Es arriesgado cambiar procesos. Porque si falla, ¿qué pasa? Entonces, el miedo a cambiar esos procesos, lo voy a poner como un ejemplo que yo creo que es fácil de entender. Todos recordamos algún sofá, algún sillón en casa que nos costaba cambiar. Porque era un sofá en el que, caramba, ya sabíamos que hace tiempo que teníamos que cambiarlo. Pero tú sabías que llegabas a casa, te tirabas en el sofá y ya tenías exactamente el punto de la postura en la que estabas cómodo. El sofá ya se había hecho a ti,
tú ya te habías hecho él y bueno, pues no era el más cómodo, pero era, digamos que lo conocías perfectamente. Claro, el día que llega el sofá nuevo, ese sofá todavía tiene los cojines un poco más duros. Ya la postura que llevabas tiempo sintiendo tan cómoda ya no es tan cómoda en este nuevo, ya tienes que adaptarte de nuevo al entorno. Entonces el hecho de que nos cambien de entorno nos incomoda y en general nos asusta y en general no nos gusta salir de esa zona de confort, de esa zona en la que estamos calentitos. Bueno, pues ese problema lo tenemos a diario. Es una resistencia que solo puedes vencer por dos formas. Una, demostrando que es más barato. Eso es complicado porque tienen que dejarte probar. Y dos, acudiendo a ejemplos que puedan doler a la envidia. Ese sí que es poderoso. Pero, Evelio, disculpa, pero por ejemplo, la parte del confort de las empresas sí lo entiendo, pero si son empresas con gran capacidad económica, no podrían hacer como un piloto de eso con pocas personas que no les costaría dinero. Ahí tienes un problema, que es que el que podría tomar la decisión probablemente es un mando intermedio. Ese mando intermedio es, digamos, un director de planta y, como tú has dicho, es una gran empresa en la que probablemente ya, no voy a decir más, pero 50 directores de planta como ese en todo el país. ¿Vas a ser tú el director de planta que la cague? Nadie quiere eso. Lamentablemente, o lo ves funcionando en otro y dices yo quiero algo como eso, o es muy difícil tomar el riesgo. Y en el caso que tú me cuentas, efectivamente, Tecla es capaz de sacarte los formatos para que alimentes un CNC y pum, 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 pum. Claro. ¿Por qué se siguen metiendo a mano? Bueno, pues probablemente porque el que está tratando ese material dirá, caramba, pues primero, si no funciona, me la llevo yo. Sin embargo, si no funciona el pasar la hoja de cálculo a la máquina, se la lleva él. Claro. Se la va a llevar el que metió la hoja de cálculo. De la otra forma, soy yo el que toma los datos que tú me das, o sea, tengo que tomar mi confianza, tengo que ponerla encima de tu mesa y decir, bueno, y ahora toda esta producción, sin que yo la vea, va a salir sola. Que entre otras cosas es un poco de magia negra, no nos engañemos. El que haya visto fabricar ferralla con una CNC es magia negra. O sea, tú alimentas eso y empieza a escupir fierro. Claro, por eso. Sin embargo, si yo le digo a la máquina con mis deditos qué es lo que tiene que sacar, aunque el proceso sea el mismo, son mis deditos los que le están diciendo a la máquina lo que tiene que hacer. Es una cuestión muchas veces interna, psicológica, que es complicada. Yo creo que son las resistencias más complicadas de vencer. Y, hombre, nos toca ir como hormiguitas, pues de a poco. Esperemos que toque un buen asesor, ¿no? A estas alturas. Ojalá que sea un buen asesor nomás el que toque. Bueno, esa también es un problema, porque a veces la mala implementación, sí, el mal asesoramiento, no carga contra el asesor, carga contra lo asesorado. Entonces, yo prefiero que sea casi prefiero que no hagan una mala implementación y que sigan trabajando como hasta ahora, porque por lo menos no hablarán mal de la metodología. Sin embargo, es fácil hablar mal de la metodología cuando la culpa es de un mal asesor. Y ya no te cuento cuando resulta que el asesoramiento es aprenda usted a trabajar con BIM y en realidad está diciendo aprende usted a trabajar con Revit. Nada de Revit, prohibido Revit acá. Pero
Pero bueno, digo Revit como cualquier otra herramienta. No, no me duele en prendas en reconocer que hay, a ver, en lo que decía, en la agrupación, en mi colegio pasó hace muchos años una mala política comercial, un mal asesoramiento hizo que muchos arquitectos de mi zona comprasen un determinado programa de modelado y que no llegasen a usarlo nunca. El problema entonces ya no fue que el programa era bueno o malo, porque el programa no llegaron a utilizarlo, pero la sensación fue de que eso no servía para nada, porque no hubo una buena implementación. Pero los software, la mayoría tiene versión gratuita. No es más fácil, por ejemplo, probar software y luego implementarlos. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo eso en la empresa porque esa diferencia de trabajo que hay con el cliente que tenemos no lo quieren pagar por ahora. Por ejemplo, por eso te comentaba sobre si hay una plataforma gratuita de colaboración para poder implementarlo en el trabajo. Y nosotros, por ejemplo, estamos probando varios software. Yo trabajo con Tecla, pero la licencia de Tecla es carísima. Ahorita yo en la empresa soy el único que tiene la licencia, el resto trabaja con Revit. Y trabajar Ferraya con Revit es pesadísimo. Y no es lo más óptimo también. No, creo yo que no es óptimo trabajarlo con Revit. No vídeo absolutamente nada. Mira, acabo de colgar en el chat el enlace del CD gratuito que te decía. Ya, lo de es gratuito, es un CD open source y además gratuito. No quiero que quede ahí la imagen de que es gratis y listo. Tiene sentido para que sea sin coste. No tengo más que probarlo. No es sencillo. Sí, Evelio, gracias. Estamos viendo ahí posibilidades, qué software usar al final, ¿no? Para que todos en la empresa usen lo mismo. Y como te digo, una plataforma para poder colaborar con los clientes. Pensad de todas formas que ya más allá de la implantación de una determinada metodología o va a ser metodología BIM, hay pasos anteriores que hay que ir haciendo. Yo insisto mucho en el tema de transformación digital porque a veces lo más complicado es hacer que todos trabajemos en el mismo entorno precisamente. Ya no digo trabajar dentro de un entorno BIM, sino dentro de un entorno digital común. A veces ese mero paso es un paso gigantesco. Porque cuesta, porque somos cómodos, porque tenemos miedo, porque si las cosas salen mal, pues a ver quién va a cargar con ellas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo insisto en que para todo hay de quién tirar o de quién echar mano. Gracias, Evelio. Excelente, muchísimas gracias, arquitecto Evelio. Si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario por ahí, pues de verdad queremos agradecerle por haber sacado su tiempo y estar aquí con nosotros. Toda la información que ha compartido, de verdad que yo sé que ha sido de gran valor y que va a contribuir muchísimo, ha contribuido mucho a nuestro conocimiento sobre esta metodología de BIM. Ha valido la pena el trasnocho, les pedimos disculpas, pero la verdad que ha valido mucho la pena. Toda la información y todo lo que se ha discutido aquí ha sido para nuestro crecimiento. Le invitamos a todos que puedan seguir también al arquitecto Evelio Sánchez en LinkedIn. También está por ahí en Instagram como BIM Job Offer. Y también pueden seguir a ProBIM. No estoy todas las redes porque estaríamos otra media hora. Pero vamos, soy muy fácil de localizar en redes. Sí, exacto. Con el nombre creo que lo pueden encontrar. Sí, también es cierto. Sí, entonces de parte de ProBIM le agradecemos a todos inmensamente por sacar su tiempo, por estar aquí. Gracias a todos por su pregunta, Jonan, Alexis, Wilson, todos los que se han conectado. De verdad que han contribuido mucho también a lo que es este evento. Evelio, no tenemos cómo agradecerle y de verdad esperamos que se repita porque es increíble todo lo que podemos aprender de usted cada día más
Y gracias de verdad de parte de Provin, de parte de toda la persona aquí en República Dominicana. Un placer y muchas gracias por dejarme dar mi opinión. No, el placer es de nosotros. Así que buenas noches para todos aquí en República Dominicana y buenas noches, Evelio, y esperamos en otro encuentro poder contar con usted. Muchísimas gracias a todos. A vuestra disposición. Un placer. Buenas noches. Bye, bye. Chao, chao.